Y invitamos a la pastora Maritza Medina, puesto de pie, así recíbala de pie, dándole un aplauso al Señor. Yo estoy honrando a la mujer. Gloria a Dios, amén. Ya miró mi camisa, ¿verdad? No sé si la miró hace rato, pero se la enseño. Se parece a la de Esteban, pero aquí dice mujer, no dice París. Bueno, Dios te bendiga, gloria a Dios. Pastor. Amén. Gracias. ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amén. Le damos la honra y la gloria al Señor. Y así como estamos de pie, no estoy acostumbrada a usar esta vaina aquí, esta cosa, ¿verdad? Y me siento rara. Yo uso mucho las manos, camino y brinco, y ahora tengo más libertad. Gracias al Señor, amén. Vamos ahí, así como está usted puesto de pie. Leemos, no sé qué hice mi boletín. ¿Me prestas uno? Leemos juntos la palabra del Señor, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. El pastor oró por la palabra. Sé que a algunos les gusta cuando yo predico, porque predicamos poquito y nos vamos temprano a la casa. ¿Verdad? Y le decía a Mati ahorita, me siento un poco nerviosa. Es falta de no predicar. Creo que tengo que predicar un poquito más, ¿no? Pero el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Y antes de entrar en el mensaje, quería darle inmensas gracias. No estuve aquí el domingo pasado. Mi hija Kimberly tuvo su bebé. Se llama Jiré Rosendo. Y yo iba a decir Montúfar, porque pues yo soy Montúfar Medina, pero creo que el niño se va a convertir en Montúfar también. Amén. Y entonces estuvo muy mal, estuvo en el hospital, bastante difícil su parto, pero el Señor es bueno, hermano. Sabe, es un milagro de Dios cada vez que nace un bebé, es un milagro de Dios. Y Él es bueno con nosotros, y quería agradecerle por sus oraciones. Así que ha sido un reto para mí bastante, porque pues estar con el mensaje, estar con los nietos, con mi hija, que se cae un nieto, que el otro, yo voy y fíjese lo inexperta que ya, pues mi hijo más chico va a cumplir 26 años y agarro una bolsa de diapers y por sacar uno se me caen todos. Entonces, o a veces ya está frustrada y yo ya no sé ni qué decirle, ¿verdad? Porque ahora es bien difícil todo lo que está pasando en el mundo de afuera, y nosotros como madres, como abuelas, quisiéramos que nuestros hijos no pasaran por algo así. Pero mira, es parte de la vida. Parte de la vida. Los niños crecen, se desarrollan y tienen su familia, y gracias al Señor y sus oraciones. Amén. Y vamos a entrar a hablar aquí. La verdad que yo decía, cuando el pastor me puso a predicar esto, y decía, pero ay, Dios mío, ¿qué hablo de esto, verdad? Porque Romanos es una epístola de Pablo muy, muy interesante. Es una de las
las epístolas que ha influenciado a miles de personas y ha influenciado a millones de personas, me puedo decir, por toda la época de lo que es el tiempo, ¿verdad? Aún en el medieval, en lo que es ahora. Y me gustaría entrar y hablar, mire, Pablo, siervo de Jesucristo. El tema principal del libro de Romanos es la justicia de Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero es la justicia de Dios. Usted y quizás yo a veces nos preguntamos cómo podemos ser justos. ¿Por qué no hay justicia con nosotros? Porque a veces nos ponemos en calidad de víctima y se nos olvida que nosotros somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios y somos victoriosos. Le digo, ¿cómo podemos ser justos? Pues aquí está la respuesta, fíjese. Se lo digo y terminamos el mensaje, ¿verdad? No somos justos, hermano, no por la ley, sino por fe. En esta carta, Pablo empieza presentándose a sí mismo y saludando. El libro de Romanos fue escrito por el mismo apóstol Pablo. Pablo lo escribió para los creyentes en Roma, pero una cosa curiosa es que Pablo no había llegado a Roma todavía. ¿Y cómo sabía Pablo que habían creyentes en Roma? ¿Recuerda usted en Hechos 2? Cuando descendió el Espíritu y se encontraban ahí, dice las Escrituras que habían visitantes llegados de Roma. Ya el Pablo ya sabía, era cabecita el Pablo, ya sabía que habían personas en Roma y cómo estaba el ministerio. Pablo escribió el libro de Romanos desde la ciudad de Corinto en su tercer viaje misionero. Roma era donde toda la acción pasaba. Era el corazón del mundo en ese tiempo, Roma. Es una de las pocas cartas que les escribió a las iglesias con las cuales no tenía trato personal todavía. La otra epístola de este tipo es Colosenses. Es también un tratado formal dentro de una carta personal. Roma era algo así como un jalón de gravitación para Pablo, siempre persistiendo que quería ir a Roma. Él quería ir a Roma, él quería ir a Roma. No me gusta usar la palabra necio, pero él neciando quería ir a Roma. En el libro de Hechos, en 23, finalmente nos damos cuenta que Pablo iba a ir a Roma. Me imagino que Pablo pensó, voy a ir a Roma y voy a ir como predicador, como misionero. Y Pablo un misionero total. Y entonces Pablo pensó, voy a ir a predicar, voy a hacer mi casa allá, voy a hacer mi carpa y voy a visitar y voy a predicar y a enseñar todo lo que necesitaba. Ya el ministerio de Pablo estaba solidificado ya. Y él nunca pensó que iba a ir con calidad de preso. Pablo estuvo preso en Cesarea por 2 años. Durante ese tiempo escribió las epístolas de la prisión, fíjese, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él tuvo 2 juicios ante 2 gobernadores y un rey. Uno de los juicios fue ante Antonio Félix y el segundo juicio fue ante Porcio Festus y el rey Herodes Agripa II. Ahí es cuando Pablo apela su derecho como romano. Se recuerda, Pablo tenía también derecho de ser romano y directamente pide ir ante la Corte Suprema, pues ante el César. Y claro, fue enviado en barco. Esa era la transportación más común en ese tiempo. Y Pablo pasó por una tormenta. Y después de mucho tiempo sin comer, quizás creo que dice la Biblia 14 días, en la merced de la marea, y todos pensaban que no iban a vivir. Habían 276 personas allí con él en ese barco. Eso era un barco grande. Y el Pablo se le aparece un ángel un día anterior y le dice, no van a perecer ninguno de ustedes, ni los que van contigo, porque tú tienes que ir ante el César. Entonces él les anima, les exhorta
que él que él iba a llegar y que todos ellos. Entonces, Pablo ya tenía planeado lo que iba a pasar, ya él estaba seguro. Fíjese, a veces nosotros salimos de la casa y no sabemos si vamos a llegar de vuelta a la casa, ¿verdad? Pablo sabía, tenía certeza cuando ya el ángel le había dicho, si vas a aparecer ante el juicio de César. Todo tenía un plan, para todo hay un propósito. Entramos a hablar en el libro de Romanos. Sé que debería de hablar de los versículos, pero déjeme entrar un poquito más adentro lo que es el libro de Romanos. Algunos académicos dividen el libro de Romanos en 3 o 4 sesiones. El capítulo 1, yo he escuchado, hasta que el pastor me regaló un libro, me di cuenta que había otro que decía 3 sesiones, pero yo sabía que hay scholars que dividen este libro en tres partes. Capítulo 1 al 3 al 20, la ira de Dios. El capítulo 3, 21 al 8, 39, la gracia de Dios. El capítulo 9, 10 y 11, el plan de Dios. El capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, la voluntad de Dios. Otros dicen que se divide en las 3 siguientes sesiones, como lo escribieron Matthew D. Kim y Scott M. Gibson, del libro que me regaló el pastor, gracias. Capítulo 1 a 8, Pablo elabora porque la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo se indicativa para la salvación de los judíos y gentiles. Los judíos estaban también y habían gentiles, que nosotros nos consideramos gentiles. Capítulo 9 al 11, Pablo explica más la justicia de Dios en Cristo a la luz del trabajo redentor entre Israel y los gentiles. Había mucha diferencia, había mucho contacto y a veces los judíos, los fariseos, yo no sé si usted recuerda, dice una parte de la Biblia que caminaban y agarraban sus ¿cómo se dice? Su hábito de vestir, las agarraban y no quería que se tocaran con nadie, pasaban así, no querían tocar a nadie. Entonces, eran muy conservadores. El capítulo 12, 16, Pablo demuestra el fruto de la justicia de Dios en vida del creyente. Aparecen muchas palabras y recuerdo que a mí me enseñaron de que cuando la palabra se repite muchas veces es porque hay que ponerle atención. Hay palabras mayores en este libro de Romanos, que es un libro como doctrinal, se puede decir, hasta un límite. Se dice que, fíjese bien, le voy a decir, la palabra ley se encuentra 78 veces en este libro. La palabra justicia se encuentra 66 veces. La palabra fe se encuentra 62 veces. Y la palabra buenas nuevas o evangelio o gospel, como le llamamos, se encuentra en el libro de Romanos 60 veces. Este libro fue el que movió totalmente al mundo en la etapa de, le voy a decir, el mundo del sacerdote. Fíjese, un sacerdote, monje y teólogo alemán, Martín Lutero. Especialmente el versículo 1 y 17. Él trató siempre, se dice, de que él iba y se confesaba y a pesar de que él sabía que no había pecado, él estaba inventando cosas como para irse a limpiar y se confesaba y todo, pero hasta que leyó el versículo del libro de Romanos 1:17 que dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Lo impactó tanto que escribió lo siguiente, and I quote, yo reflexionaba noche y día hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por su fe. Entonces entiendo que la justicia de Dios es por la que por medio de la gracia y la misericordia verdadera, Dios nos justifica a través de la fe. Inmediatamente me sentí renacer y entrar por las puertas abiertas en el paraíso. Toda la escritura
tomó un nuevo sentido y mientras que antes la justicia divina me llenaba de odio, ahora me resultó dulce en el amor de manera inexpresable. Ese pasaje de San Pablo se convirtió para mí en una puerta hacia el cielo. Increíble, increíble. Mire, John Wesley, otro que se benefició de este libro, se convirtió solamente porque él escuchó algo que dijo Martín Lutero, uno de los escritos, que acerca de los libros decía y dijo: mi corazón ardía extrañamente y confiaba en Cristo solamente para salvación. Él mismo comenta en su diario como a las 9:15, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo. Sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ley del pecado y de la muerte. Púseme entonces a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón. ¿Se imagina usted ese ardor adentro cuando nosotros a veces derramamos nuestra vida, derramamos nuestro corazón ante Dios y pidiendo justicia y nosotros a veces no sabemos ni cómo ser justos? El libro de Romanos parece que, no sé, es increíble, es lindo lo que usted puede sacar de ese libro. Pablo empieza y dice, Pablo dice, ¿verdad? Él empieza esta epístola y dice, Pablo. Cuando yo recibo una carta, ahora ya no se reciben cartas ya. Pero me acuerdo que cuando estábamos en Guatemala chiquitos, mi mami nos mandaba una carta que quizás no podíamos leer casi bien, pero mi mami decía, hola, espero que estén bien, y después paso a lo siguiente. Y ya empezaba a redactar, ¿verdad? ¿Cómo están? Y firmaba al final. Ahora usted recibe un correo electrónico y también yo miro y voy, si el correo electrónico no dice el nombre de la persona, voy y corro a ver quién me mandó al final de la carta. En el tiempo de Pablo era lo contrario. En el tiempo de Pablo presentaba y saludaba al principio de la carta, y entonces por eso Pablo empezó con su nombre Pablo. Y también porque se podía decir que Pablo tampoco lo conocían en Roma y pues también tenía que decirles quién era. Pablo, siervo de Jesucristo. Fíjese bien que dice siervo de Cristo. Yo no sé usted qué es lo que usted tiene en su mente, lo que es un siervo. Él se describe como una persona que ha sido comprada por su maestro, por dueño, esclavo por excelencia del Rey de Reyes. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos y nos rendimos al Señor. Cuando usted ha aceptado a Cristo en su corazón, y si no lo ha aceptado, yo le invito a que lo haga. Porque es importante rendirnos ante Él. Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. En Hechos 9 se dice la historia que él iba cabalgando, andaba detrás de las personas que él andaba arrestando, mujeres y hombres. Ahí sí no había discriminación. Él arrestaba si oía que habían servidores del Señor. Y entonces el Señor lo bota de su caballo y escucha una voz, porque se llamaba Saulo, y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en ese momento le responde, fíjese bien lo que contestó Pablo. ¿Quién eres, Señor? Desde que el momento que él cayó al suelo, yo siento que ya estaba convertido, porque dijo, ¿quién eres, Señor? Cuando nosotros en ese momento, Saulo, ya al igual que usted y yo, le servimos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida.
Él debería de ser el Señor de nuestras vidas, el fundamento de su vida. Ya venimos a ser esclavos de un maestro, que el dueño de nuestras vidas es un Dios poderoso, que cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas y dejamos todo eso, sus manos, mire, cuando nosotros levantamos las manos y decimos, that's it, I'm done, ahí está el Señor con usted. El apóstol Pablo estaba solamente presentándose como una persona humilde, una persona que tiene un dueño que lo gobernaba y a él le gustaba servir. No confundamos, hermano. A veces la humildad, decimos, no, pues la humildad. No, hermano, usted no se llame humilde si usted es arrogante. Usted no se llame humilde si usted no va a cumplir. Sigamos, no le voy a regañar. Pablo sigue diciendo que él es un apóstol apartado para anunciar las buenas nuevas de Dios. En ese tiempo ya casi no se escuchan las buenas nuevas ahora. Ahora casi abrimos el celular, abrimos social media, miramos noticias en la televisión, en Univisión, puede ser, o en Telemundo. Y podemos ver, donde usted mire su televisión y donde quiera que vaya, van a ver malas noticias. Ya buenas nuevas ya no se encuentran en casi, ¿verdad? Pablo se aseguró de decir que él venía anunciando las buenas nuevas a todo el mundo. Y también les decía que él era apartado. Cuando hablamos de santidad, hermanos, hablamos de ser apartados del pecado. Sacar el mundo del cristiano es santificación, pero quitar al cristiano del mundo es salvación. Amén. Se lo digo de vuelta. Sacar al mundo del cristiano es santificación, pero quitar al cristiano del mundo es salvación. Y recuerde que Pablo era un fariseo, el cual fue instruido por Gamaliel, el fariseo de fariseos. Y si usted no lo sabía, fariseo también quiere decir apartado. Pablo se llama apartado para traer las buenas nuevas de Dios. Dios es el centro de las vidas. Pablo traía las buenas nuevas, traía la fuente que era Dios para todos aquellos creyentes ya en Roma. Y como Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y todos los siglos, mi querido hermano, la fuente de vida la tenemos nosotros. La fuente, ¿o no? Dígame amén, aunque sea. Dios sigue siendo el mismo. En medio de la tristeza, la tribulación, el desafío, el dolor, el lamento, las injusticias, viene, y si usted abre su corazón a Él, yo le aseguro que correrán ríos de agua viva en su vida. Practique la justicia, pero miremos juntos qué es la justicia. Usted dígame, no sé, una definición que pude yo encontrar. Es un conjunto de valores esenciales sobre las cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Esto es muy bueno, esto es muy bien. Pero miremos y definamos la justicia divina. Dios es recto, Dios es íntegro y siempre es justo. Es perfecto. No hay nadie como Él. Él siempre será el principal y el principio y el fin. Él siempre va a ser el alfa y omega. Él siempre va a ser omnisciente, omnipotente. Él siempre va a ser su proveedor. Él siempre va a estar ahí para usted. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver la justicia total del Señor. En el Antiguo Testamento por todo el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levíticos. Correcto. I got you, hermana, you see. Se puede ver toda la justicia. En Génesis, cuando desterraron a Adán y Eva de la tierra prometida por desobedientes, eso fue, ¿verdad? Ya Él era justo. Dios ha sido justo desde el principio. Mire, en otro evento en el que hizo justicia fue cuando estaban en un mundo corrompido, cuando salvó a Noé y a su familia y a los animales. Súper justo.
En Habacuc 2:4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Gálatas 3:11, ahora bien es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, cantamos, ¿verdad? Eso lo dice el Señor. Pero movemos montañas. ¿Tenemos fe? Siempre dudamos, hermano, el ser humano, la naturaleza del ser humano, siempre va a haber duda. Pero mira este versículo que puede ayudarnos a entender por qué la justicia en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado por toda buena obra. El Señor es bueno, es justo. Dice Pablo, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, dice el versículo, Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pablo expone lo que él enseñaba en caso no llegara a Roma. Él estaba al principio de Romanos, él estaba diciendo, this is how it is, this is how I am, and this is the message I want you to learn. Esto soy yo, decía, esto es lo que yo aprendí, este es el mensaje que yo traigo. Él estaba bien puesto. En todo caso no llegaba. Quizás también era el deseo de ministrar las necesidades espirituales de los creyentes en Roma, aunque no parecían tener muchos problemas espirituales, yo creo. Bueno, yo no sé. Habían diferencias y problemas internos entre los judíos y los gentiles, o los falsos maestros. Se puede también decir que Pablo estaba en un punto de transición de su ministerio. Estaba sólido. Él sabía a lo que iba. Él ya había sufrido. Desde la cárcel escribió epístolas. Mire, hermano y hermana, amigos, aquí la cosa es que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita por hombres solamente. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo obviamente no solo habla del Antiguo Testamento, sino también habla del Nuevo Testamento, de la resurrección. Habla de las profecías bíblicas que prueban de la autoría de la Biblia, el libro sagrado que es divino. Aquí Pablo se refiere a las dos naturalezas que Jesucristo tuvo. El único que ha tenido dos naturalezas ha sido Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Amén. En conclusión, hermano, mire, Martín Lutero se refirió al libro de Romanos, que es una parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Si usted no ha leído el libro de Romanos, hágalo, estúdielo. También escribió el siguiente encomio de esta epístola y dice, Romanos es valioso. No solamente que cada cristiano lo conozca palabra por palabra de corazón, sino que se ocupe a sí mismo en ella cada día, como el pan diario del alma. Nunca será demasiado leída o ponderada. Y entre más se lidee con ella, más preciosa se vuelve y mejor sabe. William Tyndale, el gran reformador y traductor inglés, se refirió a Romanos como el principio y la más excelente parte del Nuevo Testamento. Continuó diciendo lo siguiente en su prólogo de Romanos que escribió en la edición 1534 de su Nuevo Testamento en inglés. Dice, verdaderamente ningún hombre puede leerlo muy a menudo, ni estudiarlo muy bien. Entre más estudie, más fácil es. Entre más se mastique, más placentero es. Entre más profundamente se investigue, más cosas preciosas se encuentran en él. Hay tesoros espirituales escondidos entre sus páginas. Por muchos años, la lectura de este libro, se lo revuelvo a decir, ha cambiado vidas enteras. En este libro de Romanos se revela la justicia divina de Dios
to the max, a su máximo. Hermanos, hermanas, los primeros 7 versículos del libro de Romanos es un resumen de todo lo que usted va a ver en los 16 capítulos de este mismo libro. Como le he estado hablando, creo que ya unos 15, 20 minutos llevo. Y si usted no se queda, o si usted no se lleva nada de lo que yo he dicho, recuerde que el justo vive por fe. Simplemente. El justo vive por fe. Aquí se acabó la ley, o sea, el fin de la ley. Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo que crea reciba la justicia. Reciba la justicia quiere decir que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por sus pecados, por sus enfermedades, por las injusticias, y usted y yo venimos a ser salvos por Cristo Jesús. Ser justos es tener un corazón puro, limpio, con una vida pura y llena y plena con Jesús, con una santidad divina. Así que, mi querido hermano y hermana, yo le invito, practiquemos la justicia más a menudo. Nos va mejor en la vida si practicamos y obedecemos la palabra de Dios y somos justos. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y lo dejo con esto. La justicia divina nunca llega tarde. No importa lo que usted pase. Mire, y usted me puede decir si sí importa, hermana. Me han sido muy injustos conmigo. El Señor no se queda con nada. El Señor está mirando. El Señor mira su necesidad. El Señor sabe quién es usted. El Señor lo conoce por nombre. El Señor sabe que cuando necesitamos comer y cuando no, cuando hay trabajo y cuando no, pero sabe que el Señor es justo. A usted lo tiene en el huequito de su mano. Cuando usted esté más así triste y cuando usted se sienta que ya no puede más, recuerde la justicia del Señor. Cuando a veces nosotros no nos recordamos, ¿verdad? A veces sentimos que somos lo peor, hermano. A veces pasamos situaciones muy difíciles. Y a veces cuando estamos en medio de las pruebas y de las luchas, viene un soplo de vida. Viene un soplo de Dios. Que Dios me los bendiga. Agárrese de la mano del Señor. Que Dios es el único que lo va a sacar a usted de donde usted está. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Bendiciones.